Como no os veo ni os oigo, tengo que imaginármelo. Pero en el chat pueden ponerlo. Pero en el chat podéis escribir cosas. Y de vez en cuando, si queréis decir algo, abrís el micrófono y para adelante, ¿de acuerdo? Sobre todo Jesús, que es el invitado que nos asesora técnicamente. Vale. Entonces, no sé si hace falta que me presente porque toda la gente que veo aquí somos de la Playa Larga, de la plataforma para salvar las playas. Ha querido entrar más gente, yo lo he visto antes al principio, pero igual se han desanimado y como no estamos en contacto, al ver que no funcionaba el enlace, pues ya no lo han intentado otra vez y no han mirado el programa. Así que estamos aquí, unas cuantas personas de la plataforma Playa Larga, en la cual hemos conseguido salvar un montón de playas en Tarragona y hemos llegado hasta la Metia de Mar. Quizá uno de los trucos, digamos, para conseguirlo ha sido que casi nunca hemos pensado que había los buenos y los malos, digamos. Hemos ido a ver a los políticos y a todo el mundo pensando que iban a comprendernos, ¿no? Y nos han comprendido, por lo menos casi todos. Entonces ahora llegó un momento en que dejé la plataforma porque llevaba 10 años muy en primera fila y me he dedicado a estudiar macroeconomía por la razón siguiente. Si todo sigue como está ahora, las playas en 6 o 7 años vendrá un gobierno más neoliberal que el que hay ahora y se perderán, o si no es en 6 años, en 10 años. Vivimos en un sistema económico que tiene que crecer, crecer y crecer y al final se lo come todo. Iba a dar el orden del día. Bueno, primero hablaré yo un poco con un PDF. Puedes compartir pantalla si quieres. Compartiré pantalla. Después habrá un turno de preguntas, que como somos pocos, igual no hace falta que sea en el chat, puede ser directo, pero que procuraremos que solo sea un cuarto de hora para no alargar mucho. Después tenemos como invitado a Jesús Manuel, que pertenece a la asociación Dinero Positivo, con lo cual he contactado hace poco y ha sido un placer porque son los que más saben de ese tema en España y en el mundo entero, donde tiene asociaciones en muchísimos países e influyen políticamente y han conseguido algunas cosas, él nos explicará. Y porque así he acabado un poco mi formación en algunos temas que no había llegado, por ejemplo, lo que pasa en los bancos por dentro y todo eso. Así que empezamos ya, comparto. Bueno, al final hay algunas cosas que nos piden del foro, como decidir cómo seguimos trabajando este verano, y la idea es una carta a los financieros, que ya casi todos la habéis leído, seguirla mejorando y lanzarla lo mejor posible. Entonces comparto pantalla y abro y empiezo mi exposición. A ver. Vas a buscar tus documentos abiertos. Están abiertos por aquí. Escoge el que quieras. Cualquiera sabe cuál es. Es igual, pincha en cualquiera y si no es, pues... Es este, ha salido al principio. Vamos bien. Minimiza esto. Porque... Vale. La primera idea es que no basta con que cambiemos las cosas desde la base. O sea, hay mucha gente que está haciendo unos experimentos maravillosos de cooperativismo, de cultivo de la tierra, de muchas cosas. Pero si no nos preocupamos un poco de la estructura financiera que tenemos encima y que controla el mundo, esta estructura financiera lo seguirá destruyendo. Por ejemplo, ahora ha salido una ley en Cataluña que si compras un campito y te vas allí a olvidarte del mundo, pero a alguien no le gustas, te pueden pedir que lo tengas en uso y si no lo demuestras contablemente que el campo produce por lo menos la mitad de la media de la comarca donde vives, te lo pueden expropiar. Es decir, tenemos que preocuparnos de lo que tenemos encima porque si no,
esto no se arregla. Además, nos hacen falta estados con democracias reales, por supuesto, y con otras bases económicas. Vale. Seguimos adelante. Interesa clarificar y comprender cómo funciona el sistema que tenemos encima. Y así sabremos cuáles son los mejores remedios que se pueden aplicar. Y la pregunta clave, la madre de todas las preguntas, es ¿cómo se hace el dinero? O sea, ¿de dónde viene? El dinero, el que tocamos nosotros, porque hay otro dinero que funciona entre los bancos y ese no le tocamos, y ese es dinero de verdad, el que tocamos nosotros es ficticio y no es seguro, lo crean de la nada los barcos comerciales. ¿Y cuándo lo crean? Pues cada vez que nos dan un préstamo o le dan un préstamo a una empresa o le dan un préstamo a un gobierno, los bancos están creando ese dinero en ese momento. Nos creemos siempre que los bancos nos prestan el dinero de los ahorradores, pero no es así. Nunca un banco te dice, ay, no puedo prestarte porque es que este mes nadie ha ahorrado, no se ha ahorrado lo suficiente y no tengo. Eso nunca lo dice un banco. Y es porque el banco inventa por el ordenador el dinero que presta en el momento de prestar. Hay otro momento que también los bancos inventan dinero. Es cuando quieren comprar algo. Cuando quieren comprar el local para poner una sucursal o un edificio, o les da por comprar unas acciones, los bancos, es un regalo que les hizo el presidente Nixon, se pueden inventar el dinero para comprarlo. Es lo que se llama el señoreaje, que antes tenían los reyes, cuando los reyes acuñaban moneda. Cuando querían hacer un palacio, acuñaban la moneda suficiente para hacer el palacio. Y este señoreaje ahora lo tienen los bancos privados, no los centrales, los privados. Banco de Santander, Banco de Bilbao Vizcaya, todos los que conocéis. Y este señoreaje sería muy interesante que lo tuvieran los gobiernos para hacer labores sociales que se van viendo necesarias, incluso a nivel ecológico, de medio ambiente, ¿no? Vale, seguimos. Todo el dinero que hay en la sociedad es un dinero prestado. Diréis, pues yo tengo dinero en el bolsillo y a mí no me lo ha prestado nadie. Pero os lo habrá dado alguien que es funcionario y se lo ha mandado, se lo ha prestado el gobierno con los préstamos que ha pedido a los bancos o qué sé yo. Os quedáis mirando un billete de 5 euros, por ejemplo, podéis estar seguros de que ese dinero lo ha prestado en un momento dado un banco a alguien. Y ahora lo tenéis vosotros, en esas vueltas que el dinero da. No hay dinero que no sea prestado. Lo hubo hasta hace 40 años, cuando los bancos centrales creaban un poquito de dinero de verdad. Pero lo que llamamos el asalto neoliberal de los años 70, prohibieron a los bancos centrales hacer ese dinero. O sea que hoy por hoy todo el dinero que tocamos es prestado. Y esto empezó, aquí tenéis un dibujo de unos joyeros de los Países Bajos en el siglo XVI, poco después del descubrimiento de América, que se dedicaban a hacer monedas con los lingotes, porque las monedas son más fáciles de llevar en el bolsillo. Entonces, tenían unos cofres muy buenos y muy bien guardados para guardar la materia tan valiosa con la que trabajaban, oro y plata, sobre todo. Y los vecinos empezaron a pedirles que les dejaran guardar su oro en esos cofres. Un poco como ahora cuando vamos al banco a depositar nuestros ahorros. Porque así consideraban, con razón, que estaban mucho mejor guardados que en sus propias casas. Seguramente el banco les cobraba un poquito por hacerlo, el banco no, el joyero. Y bueno, les daba a cambio un papelito, un pagaré, conforme habían depositado X dinero en el cofre. Y la gente empezó a usar estos papelitos para vender y comprar, eran un poco los primeros billetes,
si les contamos a un emperador chino que también los hacía cuando Marco Polo, eran los primeros billetes. O quizá no, pero se pusieron de moda para comprar y vender. La gente, también los vecinos, pedían préstamos a estos joyeros, porque iban teniendo mucho oro y les pedían a menudo algún préstamo. Y preferían que el préstamo se lo dieran en papelitos. Mejor que en oro, mucho más cómodo, ¿no? Además estaban de moda, pedían los préstamos y los recibían en papelitos. Claro, ¿qué pasó? Que los joyeros enseguida cedieron a la tentación de hacer más papelitos que oro que tenían en el cofre. Sobre todo cuando se enteraron los reyes de España y de otros sitios y que oyeron decir que en los Países Bajos había una gente que prestaba todo el dinero que se les pidiera, y vinieron y cogieron dinero para las carabelas y para las guerras y para los gastos de la corte. Los joyeros hacían papelitos sin pestañear y los prestaban, sin ningún problema. Eso sí, luego iban cobrando los intereses. Y esto ya es la primera vez que un aprendiz de banquero, los primeros banqueros, prestan dinero que hacen de la nada, o sea, que no responde a nada. Vale, al final les descubrieron, les llevaron a juicio y poco más, que pierden la cabeza, en el sentido literal. Pero había mucha gente que le iba muy bien y los poderosos convencieron a los jueces de que echasen tierra sobre el asunto y les perdonaron, porque el sistema iba bien a mucha gente. Solo les pidieron que se regulasen un poco, que solo hicieran 10 veces más billetes de lo que tenían en el cofre. Pero me parece que pocos controles hubo porque a la gente le iba muy bien que hubiese mucho dinero. O sea que ahí empezaron los bancos a hacer dinero, digamos, de la nada y a prestarlo. Pero ¿qué pasa cuando todo el dinero que hay en una sociedad es dinero prestado, que hay que devolver con intereses? Aquí ves dos piscinas. A la izquierda está la piscina de lo que nos han prestado. A la derecha está la piscina de lo que tenemos que devolver. Tenemos que devolver más de lo que nos han prestado. Es imposible. Es matemáticamente imposible. Entonces, ¿cómo se arregla eso? Bueno, se arregla de varias maneras. Una es que mucha gente se arruina. Algunos pueden devolverlo, pero otros no. La gente que no los devuelve se va arruinando. Es una sociedad de ganadores y perdedores. Otra forma de arreglarlo fueron los bancos centrales, cuando ya se inventaron en el siglo XVII, final, y empezaron a meter un poco de dinero a la piscinita pequeña, con lo cual ya ayudaban a pagar los intereses. Ese dinero que metían era un dinero que decimos positivo, o sea, un dinero que no hay que devolver y menos con intereses. Y la forma de crearlo era, cada año el gobierno siempre gasta un poquito más de lo que reúne en impuestos. Y eso es el déficit público de cada año. Pues el Banco Central fabricaba ese dinerito, se lo daba al gobierno, el cual pagaba a los funcionarios y a los proveedores y a lo que hiciera falta, y ese dinero pasaba a la sociedad, con lo cual la sociedad respiraba un poco y se seguiría arruinando gente, pero no tanta. Fueron los años que permitieron el estado de bienestar, porque los gobiernos no iban tan ahogados como ahora y podían gastar un poco más. Y en esta figura vemos algunas razones más de por qué el dinero en la sociedad cada vez es menor. Sí, Lola, un momento, ¿me permites un momento? Y tanto. Mira a ver la pantalla que se vea, no se está viendo la figura. Tienes ahí unas figuras de las que estás hablando, no están saliendo por la pantalla. No, ¿eh? No. A ver. Eso de las piscinas, ¿qué? Las piscinas no se ven. A ver, vamos a intentar compartir pantalla. Quizás sea
Antes- desarmado el compartir pantalla. ¿Vale? ¿Dónde es? Vale, vamos a mirarlo. Entonces dime de dónde tienes tú. Aquí. Aquí abajo. Aquí, le doy. Vale, entonces Compartir pantalla. vamos a ver. Vale, se había Hay que darle desarmado. clic, hay que darle clic aquí. Antes Bueno, me pero pasó hay lo que mismo. darle a compartir, ¿no? No se ve Antes todavía, clic, no se ve antes todavía. clic, No, clic. pero, no. Todavía no se ve. Ah, vale. Ahora sí. Vale, de acuerdo. ¿Te ve ahora? Ahora, Ahora sí. Quita esto si puedes. pues lo siento muchísimo. Lo siento muchísimo que os habéis oído el rollo sin ver figuras. Aquí están los joyeros trabajando. Bájalo. Esto lo bajo. Y gracias Jesús por Gracias avisar. Jesús por avisar. Y lo demás pues no tiene figuras, es lo que os he ido contando. Vale, esa es la pantalla donde se ve muy claro que la pantalla pequeña es lo que nos prestan y la pantalla grande es lo que tenemos que devolver. Lo que nos prestan y además los intereses que a veces son muy altos. Si es un préstamo a largo plazo, pueden ser igual que el principal que nos presta. Y esta es la figura donde vemos cómo a la sociedad todo el mundo le chupa dinero y nadie le mete dinero realmente. Aquí vemos una serie de mangueras. La primera de ellas, por ejemplo, los beneficios de las multinacionales. Cada vez que compramos una Coca-Cola, el dinero se va al gran casino del mundo, porque se va a gente que tiene mucho dinero y la gente que tiene mucho dinero no reinvierte en la sociedad, se lo lleva a todos los mercados financieros, a los paraísos fiscales. Aquí nos queda el sueldo del repartidor, por decir algo. Los rescates a los bancos. También chupa de la piscina. La piscina no he dicho que es el dinero que tenemos entre todos. Tanto el efectivo como en el banco que lo podemos sacar. Pues los rescates de aquí se han ido también. A la derecha de todo, los impuestos. Los impuestos, una parte revierte a la sociedad, pero una parte se va para pagar la enorme deuda pública que tiene el Estado con los bancos. Aquí tenemos la evasión de capitales. Todo el tiempo se están evadiendo capitales, unos legalmente y otros ilegalmente. También salen de la pobre piscina. Y en medio tenemos la única manguera que se supone que aporta algo a la piscina. La única forma de llegar dinero a la piscina es cuando los bancos nos prestan dinero. Pero ya hemos visto que luego hay que devolverlo y además con intereses. O sea que tampoco aporta a la piscina, también chupa. Lo que pasa es que este sistema tiene la necesidad de crecer, crecer, crecer. Bueno, aquí se ve un poco. Cada vez tiene que dar más préstamos aquí al principal para que podamos ir devolviendo los anteriores, pero para eso hay que ir creciendo continuamente. Esto no se sostiene. Vale. ¿Qué problemas plantea este sistema en que todo el dinero es deuda? Ya hemos visto el empobrecimiento continuo de la base social. A algunos no les llega nada de dinero. Esto es como cuando una piscina rebosa y moja un poquito el césped de alrededor, pero hay zonas de césped donde nunca llega nada. La segunda es que el dinero está muy mal repartido. Bueno, es un poco el mismo ejemplo. Y la necesidad de crecer sin parar, para no derrumbarse, que es lo que está acabando con el medio ambiente y con las condiciones laborales dignas y con el mundo. Crecer, no se puede crecer todo el tiempo en un mundo que es finito. Aquí tenemos un chiste, vaya chiste, es el Varoufakis, porque esto también les pasa a los gobiernos. Ahora nos quieren ayudar con esto del COVID. Nos quieren ayudar, pero dándonos préstamos, con lo cual nuestra deuda pública seguirá aumentando y ya es impagable y todavía lo será más. Aquí Varoufakis dice, pero ¿qué clase de ayudas son estas que siempre se transforman en deudas? No hay dinero de verdad, no hay dinero positivo. Vale.
llegamos al asalto neoliberal. Los neoliberales, ¿quién son los neoliberales? Porque ellos no se llaman así. Ellos se llaman como muchos liberales, admiten que son gente de derechas. Neoliberales lo llamamos nosotros, porque solo faltaría que la palabra liberal se la quedasen ellos, con lo bonito que es ser liberal. Lo que pasa es que ellos solo son liberales, solo quieren libertad en el tema de los negocios. Opinan que el Estado no tendría que meter su pezuña, como lo deben ver ellos, en sus negocios. Que no tendría que haber ninguna regulación de ningún tipo. Y aquí vemos un chiste de Forges que también lo resume muy bien. Está en el médico auscultándole la cabeza, dice, a ver, diga libertad. Y el paciente, que es neoliberal, dice, de mercado. Y el médico dice, me lo temía. Es un neoliberal, solo piensa en la libertad del mercado, no piensa en otras libertades. De hecho, casi siempre son de derechas y las libertades personales no les convencen para nada. Vale, pues los neoliberales son los que han conseguido de forma nada democrática, porque no se ha hecho, no es que haya subido un partido liberal por elecciones, es que de repente llevan comiendo el coco a todos los presidentes de todas las naciones y convenciéndoles de que vayan haciendo cambios en la legislación. Aquí vuelven a salir los bancos centrales. Os recuerdo que fueron un respiro que permitió el estado de bienestar, entre otras cosas, cuando funcionaban poniendo dinero positivo en la sociedad. Pero llegó el asalto neoliberal y los bancos comerciales consiguieron prohibir a los bancos centrales que ayudasen a los gobiernos y se quedaron con todo el monopolio de la creación monetaria social. ¿Cuándo fue el ataque neoliberal? El asalto neoliberal, como dice Noam Chomsky. Pues hay quien dice en los años 70, en los años 80, cuando en realidad los neoliberales llevan un siglo intentándolo. Aquí vemos a Abraham Lincoln, presidente asesinado en 1865, que decía, el privilegio de crear y emitir dinero es una prerrogativa suprema del gobierno y es su oportunidad creativa más grande, porque claro, creando dinero se puede hacer cualquier cosa, se pueden hacer escuelas en todos los pueblos, se paga a los paletas que hacen la escuela, los albañiles, y luego se paga a los maestros, y es dinero que pasa a la sociedad y la permite funcionar. Vale, Lenin decía que hacía la guerra a los estados del sur, pero que el principal enemigo le tenía detrás y a pocos metros de distancia. Le mataron, pero consiguió aguantar. Hubo una serie de presidentes más que consiguieron aguantar. En 1881, el presidente Garfield, asesinado al año de estar en la presidencia, nos decía, quien controle el volumen de dinero en nuestro país es el amo absoluto de toda la industria y comercio. Claro, si lo decía era porque los tenía detrás, y tan detrás que lo asesinaron ese mismo año. Y al final, en 1913, lo consiguieron en Estados Unidos. O sea que decimos que son los años 70 y 80, pero ya empezó la cosa. En 1913 hubo un presidente, Wilson, que ratificó el acta de la Reserva Federal y permitió que los banqueros controlaran el dinero completamente. Sus palabras después de hacerlo, soy el hombre más infeliz. Involuntariamente he arruinado a mi país. Una gran nación industrial está controlada por su sistema de crédito. Nuestro sistema de crédito está concentrado y el crecimiento de la nación, por lo tanto,
y todas nuestras actividades están en manos de unos pocos hombres. Wilson. Y ahora estoy pensando en las traductoras al inglés. Ellas se irán turnando, no sufras por ellas. Bebe tú. Estoy hablando igual un poquito deprisa. Ellas se arreglan. ¿No? Y ahora que lo pienso, igual no hacen falta, no hay nadie aquí inglés. Eso es algo que yo me he preguntado, pero estás grabando también tu charla, no lo sé. Vale. No lo sé. Estamos hablando en castellano y los participantes son castellanos. Pero, bueno, vosotras mismas. Vale. ¿Cuándo consiguieron el asalto neoliberal en Europa? Pues lo consiguieron con la Unión Europea. A medida que se iban metiendo los países en la Unión Europea, tenían que acatar el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que dice que queda prohibido que cualquier banco central ayude a cualquier institución, organismo de la Unión, gobierno central, autoridad regional o local, ni un ayuntamiento puede ser ayudado por el Banco Central. Todos tienen que pasar a pedir créditos a los bancos comerciales. Con lo cual, a partir del momento en que esto se implanta, la deuda pública, tanto de un ayuntamiento como de un Estado, empieza a dispararse. La cosa venía de lejos, porque cuando la Unión Europea se creó en el 1958, salió el Tratado de Roma, este artículo con estas mismas palabras ya estaba escrito allí. O sea que en el fondo es un episodio del asalto neoliberal. Allí era el artículo 101 del Tratado de Roma. Bueno, habría que decir que en aquel momento el que estaba de presidente era el jefe de los ejércitos de Hitler en el norte de Francia, que fue hecho prisionero en el 44 y fue absuelto. Y a los 9 años estaba ya de presidente de la que entonces se llamaba CEE, la Comisión Comunidad Económica Europea. Muchas gracias, Comunidad Económica Europea. Estuvo de presidente desde el 58 al 69, creo. Pero los países todavía se resistían a entrar y luego ya poco a poco entraron, y a medida que un país entraba, pues perdía su soberanía económica, perdía su capacidad de hacer dinero mediante un banco central que ayudase al gobierno. Por ejemplo, Francia perdió su soberanía en el 73 con Georges Pompidou. España, pues cuando entró, con 4 años antes, en que el Banco Central iba ayudando menos, hasta que ya lo soltó. ¿Y en el resto del mundo qué pasó? Bueno, aquí tenemos la deuda pública del Estado español desde que dejaron de ayudarle bancos centrales y tuvo que depender completamente de los bancos comerciales. Como veis, sube y ahora aquí pone hasta 1.200.000 de millones. Bueno, ahora está en 1 billón, porque esto es 2015 y esto va que vuela. La deuda pública actual de España es 1 billón. Es igual que toda la actividad que hay en España durante un año. Y en el resto del mundo, ¿cuándo consiguieron los neoliberales asaltar a cada nación? Pues cada vez que el Fondo Monetario Internacional les hacía un préstamo. Las ayudas del Fondo Monetario Internacional iban condicionadas a una modernización del país. Y por modernización del país se entiende que además de reducir servicios públicos y otras cosas, se independicen los bancos centrales. ¿Qué quieren decir con eso? Que dejen de ayudar a sus gobiernos. O sea que cada vez que un país ha recibido una ayuda del Fondo Monetario Internacional, ha perdido la soberanía monetaria y ha pasado a depender de los bancos comerciales. Vale.
Llegamos a las políticas de austeridad y ya estamos acabando. Vale. ¿Quieres hacer un momento de aprovechar que quizá alguien desea hacer alguna pregunta? Si alguien quiere hacer una pregunta, igual podemos hacer porque son muchas ideas nuevas. Y así de paso voy bebiendo agua y tal. En vez de hacer el cuarto de hora al final, podemos hacerlo en medio, porque somos pocos. O sea que cada vez que alguien quiera hacer una pregunta, enciende el micrófono y a por ello. Vale, pasamos de todas formas a las políticas de austeridad. Si el dinero que prestan los bancos viniese de los ahorradores, como se creía, como cree aún la mayoría de la gente, sería un bien escaso y habría que apretarse el cinturón. Pero si el dinero, como hemos visto, es un instrumento que se crea a voluntad, pues cuando falta en un país habrá que crearlo y hacerlo circular, ¿no? La escasez de dinero es un absurdo a nivel de país. A nivel de una familia puede ocurrir, ¿no? Pero escasez el dinero en un país que tiene moneda, a no ser que no tengan la soberanía monetaria, claro. Y ahora llegamos a un asunto muy flipante. Declaraciones del ministro de Finanzas de Angela Merkel en el periódico Berliner Zeitung, 17 de julio del 2015. Nos dice el ministro, una persona ahorra, la otra necesita dinero que todavía no tiene. Ahora hay que organizar algo. Esto se llama banco. Así de simple es. O sea, el ministro de Finanzas de Alemania nos está diciendo que el dinero que prestan los bancos es el que ahorra a la gente. Y esto hemos visto que no es así. ¿Lo sabe el ministro y no lo dice como es de verdad? ¿O no lo sabe? Porque esta es otra. Hace 40 años que esto no se explica en las universidades. Cuando el Banco de Inglaterra nos explicó cómo funciona todo esto, que fue en su boletín del primer trimestre del 2004, una de las cosas que repite 2 veces es, no es como dicen los manuales. O sea que los manuales no lo explican. Los economistas pocos lo saben y los estadistas todavía menos. Entonces, ¿lo sabe Angela Merkel? Pues seguramente tampoco. Si su ministro no lo sabe, me cuesta creer que ella lo sepa. Yo creo que ella lo dice de buena voluntad cuando dice, no tenemos que gastar más de lo que tenemos. Pero es que en un país, esto no funciona así. En un país, el Estado tiene la obligación de crear dinero y hacerlo circular. Lo que pasa es que como hace entre 20 y 40 años que ningún país hace dinero, se les ha olvidado que es una de sus funciones. Y entonces solo se imaginan préstamos. Y esto es lo que nos está pasando ahora con el coronavirus, que no saben pensar más que en función de préstamos. Cuando en un país, cuando hace falta dinero, se crea y se pone a circular. Entonces, estamos en la difícil tesitura de que nuestros gobernantes no entienden esto. Me parece. Igual sí que lo entienden. Más me inclino a pensar que no lo entienden. Lo que pasa es que la ignorancia a veces hace más daño que la mala fe. Algunos igual sí lo entienden. Por ejemplo, en Holanda, donde las pensiones viven de que en España y en Italia estemos muy mal sin llegar a hundirnos, porque entonces tenemos una prima de riesgo alta y ellos ganan mucho, pues es lógico que nos machaquen y no quieran que nos den dinero y menos gratis, como tendría que ser. Pero me parece que, por ejemplo, estos estadistas alemanes no lo saben.
Y no creo que Macron lo sepa tampoco en Francia y así muchos otros. Es que no se sabe, no se estudia en las universidades. Vale, poca gente sabe cómo se hace el dinero. Si queréis más detalles sobre todo esto, con más citas y más bibliografía y todo esto, podéis leer este libro que hice cuando me di cuenta de que es así y de que hay muy pocos libros que lo expliquen. Lo podéis descargar en la web transformarlamacroeconomía.org. Y en esta web podéis encontrar también libros, vídeos, webs que lo explican, aunque libros ya os digo que hay muy pocos. También os aprovecho para daros las webs de nuestros asesores técnicos, dineropositivo.es, ellos sí que lo entienden y lo están llevando a cabo en muchos sitios, y a nivel mundial, internationalmoneyreform.org. Y para acabar, las alternativas. ¿Qué se puede hacer para arreglar este follón? Bueno, aquí he puesto 3. La primera es, necesitamos dinero positivo. Y que lo haga el Banco de España o que lo haga el Banco de Europa. O en otros países, el Banco Central de cada país. Necesitamos que los estados recuperen la soberanía monetaria. Segunda, hace falta un dinero que llegue a toda la población, porque cuando el dinero sale siempre del mismo sitio, hay lugares donde no llega. Una renta básica universal, que cada vez se habla más de esto, que en mi opinión no tiene por qué ser igual para todo el mundo. A lo mejor la gente que ya cobra 5.000 al mes, pues que cobre 300 para darse un capricho, para irse a un balneario ese fin de semana. Y el que no tiene nada, que cobre 1.000 por lo menos, ¿no? Pero que todo el mundo cobre un poco, porque así se quita de la cabeza de la gente, de todos nosotros, este chip de que el dinero es un bien escaso y que para dárselo a uno hay que quitárselo a otro. Entonces, esto hace que mucha gente se oponga a que la gente que no tiene dinero cobre rentas, porque piensan que se lo quitan a ellos. Tal como está la cosa ahora, pues sí, la verdad, es un bien escaso, pero no tiene por qué serlo y se puede hacer de otra manera, con dinero positivo. Y la tercera alternativa, la condonación de las deudas, olvidarlas, vaya. No es una locura. En algunos países de África y de otros lugares ya se han condonado deudas, gracias sobre todo a la labor de una economista que sí que lo entiende. Se llama Anne Petitfort, es inglesa, tiene un libro interesante. Ella ha trabajado mucho y ha conseguido que se condonen deudas en algunos lugares del mundo. Algún riesgo tienen que tener los banqueros. Si prestan a un tirano y luego el tirano no se lo devuelve, pues no van a seguir cobrando al país 20 o 30 o 40 años los intereses, qué sé yo. La segunda razón, le voy a dar la palabra a Jesús para que la explique. ¿Jesús? Bueno, o la explico yo. Espera. Espera, estoy. Sí, Sí. explícala tú si quieres. A ver. Quita esto si quieres para que la gente a lo mejor pueda conectar su vídeo y mirarse las caras y eso invita a la gente. Ya estoy acabando. La condonación de las deudas. Primero, porque vienen de una práctica semifraudulenta. Que aquellos joyeros les perdonaron la vida, pero lo que hacen no es muy así. Segunda, que son imposibles de pagar porque ya son enormes. La deuda es enorme, impagable. Tercero, como son imposibles de pagar por eso de las 2 piscinas que habéis visto, cualquier contrato imposible, cualquier legislación de contratos de cualquier país lo considera un contrato nulo. Y estas deudas son contratos imposibles, por lo tanto, se pueden considerar contratos nulos. No es una locura. Aquí os pongo, por ejemplo, se habla. Un titular grande en un periódico, Hacienda debe condonar la deuda autonómica.
bueno, qué sé yo. Y ya estamos. Algunos vídeos explicativos los encontraréis en YouTube si ponéis macroeconomías transformadoras. Y en uno de esos vídeos, el de presentación debajo, aprovecharemos para anunciar debates y para que podáis hacer preguntas y comentarios. Pues gracias por aguantar el rollo y quito esta pantalla para ver por si alguno tenéis alguna pregunta. Podemos intentar, ya que somos pocos, pedir a la gente que active su micrófono, incluso quizá el vídeo. Igual podéis activar hasta la cámara, porque somos pocos. Y de momento parece que no hay problemas con el wifi. Y bueno, también es lógico que no se os ocurran preguntas porque son muchas cosas recién escuchadas y qué sé yo. Si a lo largo de ahora pronto pasaremos la palabra a Jesús Manuel, que pertenece a la Asociación Dinero Positivo, que es a nivel de España, y que nos va a explicar un poco lo mismo, pero visto desde más arriba. Él sabe muy bien cómo funcionan los bancos y todo eso. A little bit about, Vale. Muy bien. Pues, Muchas gracias, Lola. Y en primer lugar, enhorabuena tanto a ti, que has montado el taller, como a los que queréis participar en él, porque la idea que has mostrado al principio es muy acertada y de hecho por eso hicimos la asociación el año 2014 más o menos. Efectivamente, estamos en un mundo macro dentro del cual estamos atrapados. Es decir, aunque uno quiera hacer acciones muy valiosas a nivel local, particular, etcétera, no consigue escapar de ese mundo macro en el que estamos. Y entonces es muy importante, primero, podérselo explicar a la gente y darle soluciones. Y una de ellas es la de la reforma del sistema monetario, que además creemos que es una posibilidad real y posible, como explicaré al final de mi intervención, que es real, que podemos cambiar este sistema. Hay que creérselo porque se puede y además no es un desideratum simplemente, sino es una posibilidad bastante cierta. Una cosa muy importante que creo que has dicho al principio y tal, es que la macroeconomía hay que hacerla sencilla y accesible. Es algo que se hace a propósito farragoso, precisamente para que la gente no lo entienda y se pierda. Y entonces abandone y se dedique a sus cosas, a su huerto particular, etc. Y entonces sigamos todos atrapados en el gran sistema. El gran mérito de estos talleres, y es por lo que también nosotros hicimos la Asociación Dinero Positivo en 2014, es precisamente poder simplificar al máximo, sin falsificarlo, pero sí simplificando, hacerlo lo más sencillo, un sistema que ya de por sí es farragoso a propósito para ocultarse, pero que si lo conseguimos aclarar, yo creo que la gente se dará cuenta de por dónde van los tiros para poderlo transformar, ¿vale? Entonces yo creo que lo has hecho muy bien, con las simplificaciones obviamente que siempre hay que hacer para poder llegar a un público popular, porque también eso es muy importante. Esto, la transformación macroeconómica, no podemos dejársela a los expertos, porque los expertos más bien nos meten en el sistema farragoso y tramposo. Tiene que participar toda la población. Por eso también necesitamos un sistema monetario simple, mucho más simple que el actual, en el que la población pueda participar y entenderlo mucho mejor. Eso es lo que nosotros intentamos hacer desde 2014, cuando fundamos la Asociación Dinero Positivo, y además nos unimos a otras asociaciones, unas 32 que ha habido de partida por todo el mundo, formando el International Movement for the Monetary Reform, Movimiento Internacional por la Reforma Monetaria, que es con los que trabajamos codo con codo para llevar la transformación del sistema monetario a todos los países. Entonces, si no te importa, Lola, puedes sacar mi PDF poco a poco y voy a ir explicando. Lo que voy a hacer es detallar un poco más técnicamente y un poco más referido al euro, que es la moneda que todos manejamos. Como veo que todos los asistentes sois del euro, voy a hablar tanto del esquema general que hay que estudiar de un sistema monetario como de cómo eso se
se ve en el euro actual. Entonces empezamos ahí, en la primera página vemos el logo nuestro, dinero positivo, la organización nuestra, podéis entrar y vernos, mandarnos, sobre todo por Facebook, si queréis mandarnos un mensaje, etcétera, etcétera, incluso a través de Lola. Y a la derecha está el logo del Movimiento Internacional por la Reforma Monetaria, que ya ha conseguido varias cosas interesantes, como llevar a referéndum la reforma monetaria en Suiza. La llevamos a referéndum. Sabéis que el sistema de Suiza permite referéndums relativamente fáciles, sumando 100.000 firmas o algo así, conseguimos las firmas. Fuimos a referéndum hace un par de años, o 2 o 3, y perdimos. Sacamos solo un 25%, bueno, solo, no está mal tampoco. El país de los bancos internacionales, de la gran banca internacional, Suiza, conseguir un 25% de aprobación para cambiar el sistema en contra de esa banca internacional tiene su mérito. Además, si podéis imaginaros la campaña de difamación que hicieron contra nosotros, la cantidad de tonterías que dijeron, etcétera, etcétera. Bueno, y además de eso hemos conseguido muchas cosas más. Por ejemplo, que ahora mismo el Banco de Inglaterra, gracias a que se ha salido ya de la zona euro, de la zona de dependencia del euro, de la Unión Europea, ya ha empezado a actuar como un sistema de dinero positivo, ya está dando dinero directamente a su Estado para luchar contra la epidemia, por ejemplo. Y es que nosotros en Inglaterra tenemos un movimiento hermano, Positive Money, que tiene su capacidad de influir sobre los investigadores del Banco de Inglaterra, porque tiene investigadores ahí que son del movimiento nuestro, y hemos conseguido que, claro, esa disparatada decisión de prohibir dar dinero directo a los estados, y más en una situación de alarma, pues se quede abolida en el Reino Unido en cuanto han salido de la Unión Europea. Bien, entonces vamos a explicar brevemente en un esquema por qué el euro, cómo funciona el euro. Es un sistema, lo defino ahí como un sistema dual y piramidal de dinero bancario. La frase piramidal lo que quiere explicar es precisamente lo que ha dicho antes Lola, de que en el momento en que tú, para crear dinero, necesitas hacerlo mediante deuda con interés, entonces automáticamente ya se genera un esquema piramidal de continuo crecimiento de la deuda imparable. Ese es el esquema de las estafas piramidales también. Las estafas piramidales funcionan así. Las famosas estafas piramidales de gente como Bernard Madoff, de gente como Ponzi, los esquemas Ponzi, son así. Es que el esquema, desgraciadamente, del dinero bancario, del dinero deuda, funciona como los esquemas de las estafas piramidales, en donde la gente queda atrapada y al final lo pierde todo. Y luego la otra expresión que empleo ahí, que es un sistema dual, lo vamos a entender cuando veamos un esquema después, es que tenemos un sistema en realidad fraccionado y dividido en dos partes, en donde hay una parte más segura, de la que nosotros no sabemos nada, que es de la que se benefician los bancos privados, por una especie de privilegio que tienen, un privilegio que no viene a cuento, que es gratuito absolutamente. Y sin embargo nosotros nos tenemos que quedar con otra cara del sistema, que es un sucedáneo, como explicaba antes Lola, en el esquema de los orfebres, la parte buena de la moneda buena es el oro y la plata. Pues ahora hay una moneda buena, hay un euro bueno, que funciona como el oro y la plata de antaño, que no podemos usarlo. Se nos prohíbe por ley usarlo. Y sin embargo, el sucedáneo, que son los billetes bancarios, ahora representados por los depósitos bancarios, eso se nos obliga a usar y es un dinero de baja calidad. Pasamos a la siguiente página. Vale, vamos a empezar aquí. No, el que determina la siguiente página, justo. La anterior, eso. La anterior. Sube un poco. Eso. ¿Qué determina un sistema bancario? Te has salido de la pantalla. Ahora estás saliendo tú, Lola. Sí, quería decir que me está costando mucho, de repente, pasar. Qué raro. Pero bueno, lo voy a intentar. Compartir otra vez. A ver, es esto. Compartir. Es tuyo, no es el de él. Ya lo encontraremos. No te preocupes. Vale, está subiendo el PDF otra vez. Yo entiendo que se me escucha bien. Si alguien no escucha, que lo puede decir por el chat, por ejemplo. Revisa tu carpeta. Míralo, ya está. ¿Es este? No. Este. Tranquila, seguro que lo encuentras.
Lo que vamos a buscar, la página que quiero que saque ahora Lola, es las 4 preguntas fundamentales que tenemos que hacernos para analizar el sistema monetario en el que estamos. Esas valen para cualquier persona en cualquier lugar y cualquier país y cualquier sistema en el que esté. Tienes que responderte a estas 4 preguntas. Algunas tendrás que investigarlas. Vale, la anterior página. Esto es una representación del sistema dual que os explicaré después, pero me interesa ver primero esas 4 preguntas que tenemos que responder. A ver si puedes sacar la página anterior. Vamos a ver. Guión, euro. Ahí está. Estamos viendo la representación gráfica del sistema dual. Bueno, quédate ahí ahora. Vamos a aprovechar que está y hablamos de esto y luego vamos a las preguntas que hay que responder. Vale, vamos a fijarnos en el gráfico. Lo que quiero representar en este gráfico, hay varias cosas, pero me voy a centrar en una, que es lo que llamo el sistema dual, lo que llamamos nosotros en nuestro grupo IMMR, el Grupo Internacional de Investigadores y tal, el sistema dual. La gente no lo sabe porque como la gente oye la expresión euro, se piensa que solo existe un euro y un circuito del euro, y en realidad no. Existen como mínimo 2 circuitos del euro. Uno en el que estamos nosotros es un circuito de baja calidad, de un euro de baja calidad, de un euro sucedáneo. Como las etiquetas esas que ponemos nosotros al jamón ibérico, pues hay la etiqueta negra de pata negra y luego va bajando la calificación. Pues el nuestro no es pata negra, no es euro pata negra, es un euro de segunda división. De segunda división, una especie de sucedáneo. Lo tenemos representado aquí por los recuadros grises. Los recuadros grises recogen bancos representados por las elipses, las figuras elípticas verde, que abren cuentas corrientes a los señores de azul. Los señores de azul somos nosotros y las empresas, la gente que vivimos en la calle normalmente, en el mercado y en la sociedad civil. Nosotros tenemos obligatoriamente para operar que utilizar cuentas corrientes abiertas en los bancos privados. Por lo tanto, que os quede bien claro, estamos utilizando euros creados por bancos privados, que son euros de segunda categoría. Esto la gente lo tiene que saber, porque existe un euro de categoría superior, más seguro, y que además no necesita emitirse en forma de dinero deuda, que es el euro que emiten los bancos centrales. El Banco Central Europeo y el conjunto de bancos centrales de la zona euro y de la Unión Europea está representado por el circulito rojo. Circulito rojo y el rectángulo gris más oscuro es otro circuito distinto en donde se maneja un euro diferente. Un euro emitido por el Banco Central y registrado en el Banco Central. En el caso español, en el Banco Central de España, que registra el euro que manejan allí. ¿Y quiénes pueden manejar ese euro? Los bancos privados. Solo los bancos privados, es decir, los circulitos verdes, pueden manejar el dinero de alta calidad. A esto hay una excepción y es que el Estado, el Tesoro Público, puede mantener cuentas abiertas y puede tener parte de su dinero en dinero de alta calidad, pero solo a efectos de custodia. ¿Cuál es la diferencia con los bancos privados? Que los bancos privados, además de que se les custodie ese dinero de alta calidad, encima pueden recibirlo. El Banco Central puede crear dinero de alta calidad para ellos, pero no para nosotros. Nosotros solo, fijaos en las flechas, solo podemos recibir dinero de baja calidad, euro de baja calidad, el euro de los bancos privados. Esto es muy importante saber. Una cosa, Jesús, se me olvidó decir antes que los bancos privados crean dinero cuando nos lo prestan, pero en el momento que se lo devolvemos, desaparece ese dinero como una pompa de jabón. Exactamente. Entre otras cosas, por eso es de baja calidad, porque es muy fungible, es como el chocolate que se derrite. Cuando sube la temperatura y te dan una moneda de chocolate, problemas. Cuando venga el verano, plof, te quedas sin moneda. Pues esto es algo parecido. Aunque no lo creáis, el dinero que circula por la sociedad tiene fecha de caducidad. ¿Cuándo? Cuando se devuelven los préstamos. Desaparece el dinero. Eso es terrorífico. Y los bancos de que viven de los intereses, aparte de otras muchas cosas que tienen entre manos.
Necesitan Bien. cuanto más préstamos, mejor, para tener Ujú. muchos intereses. Ujú. Muy bien, pues quedaos visualmente con este esquema dual que hay dos circuitos del euro, un euro de alta calidad del que nosotros no podemos disfrutar, se nos impone que no podamos disfrutar, ya veremos que eso podemos cambiarlo y es lo que queremos hacer. Y luego el otro circuito de baja calidad, enormemente problemático, en donde se nos obliga a meternos por obligación. El circuito del euro de los bancos privados, el Banco Santander, el Banco BBVA, es decir, todos los que conocemos, todos los que tienen licencia de entidad de crédito, que es el nombre oficial, licencia de entidad de crédito que la dan el Banco Central de España. Vale, pásate a la hoja de arriba en donde vamos a recuperar las preguntas fundamentales. No, después de esa no te sale. Casi, ¿eh? A ver, Oh. no, hay una intermedia. No, no es esta. No consigo, va como loco. Y antes iba bien, ¿eh? Pero, bueno, explica lo que Bueno, sale, porque esto va como... sí, esto que sale es una imagen, simplemente tú ya lo has explicado. Estamos dentro de un sistema piramidal. Un sistema piramidal de deuda, en donde, de pirámide invertida, o sea, no como las que hay en Egipto, sino al revés, en donde a poco que empecemos con una pequeña deuda, precisamente por ese proceso que ha explicado Lola, primero, de que hay un interés asociado, entonces hay que devolver más que el principal, y segundo, porque el dinero desaparece cuando se devuelve. A poco que una sociedad se endeude o a poco que un particular se endeude, su deuda terminará creciendo exponencialmente. Porque para pagar la deuda que está representando por el triangulito rojo, habrá que pedir una deuda mayor representada por el triangulito azul oscuro para poder pagar la deuda del triangulito rojo. Pero luego, una vez que tienes la deuda del triangulito azul, tendrás que pedir una deuda del tamaño del triangulito amarillo para poder pagar la deuda del triangulito azul. Pero luego ocurrirá que te quedará la deuda del triangulito amarillo, que solo podrás pagar generando una deuda mayor, que es el triangulito verde, y así ad infinitum. Ad infinitum. No tiene remedio. No tiene salida más que cambiando el sistema. Estamos dentro de ese, y los estados están dentro de ese sistema, los particulares y los estados. Muy importante. Entonces, hacernos estas preguntas. Si yo estoy en un país, en una determinada situación, y yo quiero estudiar mi sistema monetario, entonces es una guía que nosotros intentamos darle lo más simplificada posible para que las personas puedan hacer análisis de su propio sistema monetario. Cualquier persona de cualquier sitio, un chino que nos pregunte, un costarricense, no sé dónde, yo le diría, primero, dime cuál es, o pregúntate a ti mismo, cuál es la forma de dinero dominante que tú utilizas. Tú y si es un caso, si estás pensando en ti mismo, o tu sociedad, si estás pensando en todo tu país. Bueno, la forma de dinero dominante. Pues nosotros, la forma de dinero dominante son los depósitos bancarios. Ese es nuestro dinero dominante. Nosotros utilizamos la mayor parte de las compras, etcétera, y todo, y transferencias y transacciones que hacen los estados y que hacen los particulares en la zona euro es con dinero que está anotado en las cuentas corrientes de los bancos privados. Esos triangulitos con las figuras azules somos nosotros, que tenemos que tener cuenta abierta obligatoriamente, el circulito verde, que son los bancos privados. Nuestra forma de dinero dominante no es el dinero del Banco Central. No os engañéis, aunque se llame euro, aunque os salgan continuamente noticias que digan el Banco Central Europeo ha inyectado dinero, no, solo lo inyectan en el circuito interbancario, solo para los bancos. Nada más. Nuestra forma de dinero dominante es el dinero que crean los bancos particulares. Estamos ahí metidos. Y una vez sabiendo eso, segunda pregunta. ¿Quién es el que crea ese dinero? Ya lo estoy diciendo, lo ha dicho Lola, los bancos privados. ¿Cómo? De dos maneras. Una, la principal, que es concediendo un préstamo. Cada vez que se concede un préstamo, se crea dinero. No es un dinero preexistente de otro que te lo da, no, simplemente te lo teclea en el ordenador el banco de tu cuenta. Tú tienes una cuenta abierta en el Santander, le pides un préstamo al Santander, te lo da, entonces coges en tu cuenta y te lo teclea. Entonces, ¿cómo se crea? Con dinero deuda, en forma de préstamo. Y hay una pequeña parte, que como ha explicado Lola también, que también se crea por los bancos cuando se compran algo o cuando pagan un servicio. Si tú le vendes algo a un banco, ¿cómo te va a pagar? Te va a teclear el dinero en la cuenta corriente. Porque tiene ese poder. La licencia de entidad de crédito da poder para eso. Es una licencia que es un privilegio.
Es un privilegio, ya vemos, ya vamos anticipando qué es lo que queremos cambiar. Queremos cambiar ese tipo de privilegios que se le dan a entidades concretas. Y una pregunta muy importante es ¿por dónde se crea? Y es la metáfora que ha empleado, por ejemplo, Lola, la metáfora de la piscina y tal. ¿Por dónde está entrando el agua en el sistema? ¿Por dónde se crea? Porque eso condiciona mucho. Existió un economista en el siglo XVIII llamado Richard Cantillon, era un comerciante y tal, que estudiaba mucho, se dio cuenta de la enorme repercusión que tenían el funcionamiento de los sistemas monetarios en la circulación de mercancías y en el desarrollo de los países. Y entonces describió un proceso que desde entonces se llama efecto Cantillon, que es el proceso por el cual la manera en la que se crea el dinero nuevo que se inyecta en una sociedad genera una serie de privilegios sobre determinados sectores, que son los primeros que reciben ese dinero, y un efecto de alejamiento, de pérdida de poder, de pérdida de presencia en aquellos sectores que quedan lejos de los focos de creación de dinero. ¿Por dónde se está creando el dinero ahora mismo? Por donde los bancos deciden. Eso para empezar, son ellos los que deciden por dónde. ¿Y por dónde deciden que se crea? Por los mercados financieros y por las burbujas especulativas, por ejemplo, de subida de valor de bienes como la vivienda. Esos son los focos a través de los cuales los bancos crean masivamente dinero. Y eso hace que esos sectores, el sector financiero y el sector con construcción, cuando hay burbuja de préstamos hacia la construcción, adquieran un poder enorme. Ese es el efecto Cantillon que observó Richard Cantillon, que cuando tú creas dinero por unos determinados sectores y unas determinadas vías, esas vías son como privilegiadas sobre el resto de la sociedad, adquieren un poder sobrehumano sobre ellas. Esa sensación que tenemos que aquí el sector financiero lo gobierna todo, es que es cierto porque se lo da el efecto Cantillon producido por la creación continua de préstamos bancarios para el sistema financiero. Es una máquina de producir dinero para el sistema financiero, el sistema actual. Y además, como ha recordado Lola, como encima tenemos un sistema en donde hay que estar creando continuamente dinero, porque cuando se devuelven los préstamos desaparece y hay que volverlos a crear, encima tenemos un efecto Cantillon exponencialmente crecido y aumentado, porque hay que estar continuamente activándolo para que siga habiendo dinero en la economía. Entonces, estas son las 4 preguntas que todo el mundo tiene que hacerse para pensar y empezar a reflexionar sobre el sistema monetario en el que está. Vamos al tema, a ver, el glosario de conceptos, perfecto. Vamos a aprender el glosario, justo ya lo tenías. Al glosario, mejor. Bueno, si quieres, quédate ahí. Esto es un reiterativo, es explicar los 2 mundos que existen ahora mismo, que es el mundo en el que se relacionan los bancos privados con la sociedad civil, las personas y las empresas, que es lo que nosotros vemos y lo que la gente ve, y la gente se piensa que ese es el euro. No, ese es un euro de segunda categoría. Es la moneda dominante, la versión del euro dominante, porque es la que todos nos tenemos que comer con patatas fritas, pero no es un euro de baja calidad. Hay otro de mayor calidad, que es el que está en el que llamo ahí el reservado, entre bancos y bancos centrales. Hay un mecanismo reservado entre ellos en donde se maneja un euro que se registra en el Banco Central, es de mayor categoría, porque no desaparece, por ejemplo, y puede inyectarse en forma de gasto, pero solo lo usan los bancos privados. Ya está. Los 2 mundos. Los 3 euros. En realidad, cuando uno habla de euros puede hablar de 3 tipos de euros. Uno, el bancario, que es el dominante, que es el depósito en las cuentas corrientes de los bancos. El segundo tipo de euro es en forma de efectivo, que simplemente es una pequeña sustitución de una parte de los depósitos. Tú sustituyes una parte de tus depósitos y si yo tengo 10.000 euros en el banco, pues voy a sacar 1.000 para el día a día, pues pagar el pan y no sé qué más. Es un pequeño sustitutivo con unos límites que ahora nos pone la ley de no se pueden hacer transacciones por más de 2.500 euros, etcétera, etcétera. Es un 5% ahora mismo, 5 o 10% de la circulación monetaria en efectivo. El resto es en dinero bancario. Y el tercer euro, que es el que más nos interesa y es lo que quiero que os quede de mi intervención como euro fundamental, es el reservado actual en el BCE para los bancos privados, que se llama además así, reservas bancarias. Cuando oigáis hablar de reservas bancarias, en realidad las reservas bancarias son los euros de alta calidad que los bancos privados atesoran en el Banco Central Europeo y que nosotros ahora mismo
No podemos acceder a ellos, no podemos tener. Y ya os anticipo que eso no lo podemos cargar, esa limitación no la podemos cargar. Esto significa que un rasgo constituyente sea el punto 3, que ahora mismo existe un estamento reservado y privilegiado, que son las actuales entidades de crédito, es decir, los bancos que pueden tener y hacer uso de ese euro del reservado, y ese es un estamento con unos privilegios que ahora mismo son injustificables. En el pasado, bueno, podíamos pensar que tiene algún tipo de justificación, más o menos la justificación que podía darse es que no todo el mundo puede tener acceso al dinero de alta calidad del Banco Central Europeo, porque el Banco Central Europeo tendría que abrir sucursales y oficinas en todos los puntos de la Unión Europea. Y como eso no es posible, pues hay que abrir solo unas pequeñas líneas de uso del euro bueno, del que se beneficien exclusivamente los bancos privados, y que sean los bancos privados con su dinero cutre de segunda división, su dinero deuda, los que nos den servicio, es decir, nos esclavicen al resto de sus ciudadanos a un euro de baja calidad. Esta excusa ya se ha venido abajo precisamente gracias a las nuevas tecnologías. Ahora perfectamente nosotros podemos tener cuenta abierta en el Banco Central Europeo y disfrutar del euro del bueno, de alta calidad. Eso supondría automáticamente la pérdida de los privilegios del sistema bancario actual y además nos sacaría del esquema Ponzi de dinero-deuda en el que estamos. Seguimos. Patologías. Bueno, eso ya lo hemos visto. A ver. Esto ya, las preguntas. Patologías. Esto va un poco más para abajo. Ay. Patologías. El glosario o las patologías. Vamos a ver el glosario. Quédate ahí en el glosario, a ver si puedes. Sí, es que va como loco. Y antes me ha funcionado con las flechas. Sí, sí, lo hemos probado antes tú y yo esta mañana Sí, y funcionó. antes no iba así. A ver si lo consigo. Hay que mover con mucho cuidado. Nada. Pua. Si quieres hablar de la solución, se ha parado aquí de milagro. A ver, yo lo dejaría al final, la solución. Sí, claro. Sí, es lo mejor. Patologías ha pasado. Ay, Glosario, lo tenías ahí. es que es patologías. Lo tiene. Vale, nos quedamos ahí. A ver, el estar en este sistema en el que estamos, en la zona euro, pero que también es muy similar al que tiene en el resto de los países, por ejemplo, el yen, el dólar, etcétera, etcétera, y todos los bancos centrales y todos los sistemas monetarios acaban imitando este. Es una serie de patologías endógenas que son irremediables. Es decir, o cambiamos el sistema o estamos en esta zona sísmica de peligro continuo. El primero es la quiebra moral, la quiebra jurídica, la quiebra económica y la quiebra social, por muchas razones que ya hemos dado, que ya ha dado Lola, etcétera, etcétera. El tema de la quiebra moral es por muchos motivos, pero uno de ellos es por el sistema de privilegios y por esa visión clarísimamente de que hay muchos que reciben muchos euros gratuitamente y otros que no reciben nada. Y entonces, claro, eso crea un problema moral enormemente en las sociedades que dicen, ¿qué pasa aquí? ¿No? ¿Qué pasa aquí? Ahora mismo hay un plan, supuestamente, para rescatar el euro de la pandemia, que es un programa que saca el Banco Central Europeo. Bueno, el Banco Central Europeo, como no puede dar directamente dinero ni a los ciudadanos ni a los estados, entonces por narices lo tiene que inyectar a través de los bancos privados en los mercados financieros. Entonces hay una cantidad de dinero monstruosa circulando en los mercados financieros supuestamente para rescatarnos a nosotros. La mayoría de la población europea no va a ver un céntimo de eso. Pero eso sí, los que están en los mercados financieros se frotan las manos. Entonces eso genera una quiebra moral. La quiebra jurídica es por muchos motivos, pero uno de ellos es porque el sistema está enormemente falsificado. Primero, es un sistema piramidal de estafa Ponzi. Entonces, al final la gente dice, ¿qué pasa? Es lo que he dicho antes de la invalidez de los contratos, pero ¿cómo es posible que yo automáticamente tenga que endeudarme, que las sociedades tengan que endeudarse para pagar la deuda, me tengo que endeudar otra vez con el mismo que me exige la deuda? ¿Pero qué es esto? Hay un problema jurídico legal ahí. O sea, la ley dice, ¿qué pasa aquí? ¿La ley está permitiendo eso? ¿Cómo puede ser? La quiebra económica y social
viene sobre todo por la exageración tanto del esquema Ponzi, que endeuda a todo el mundo y genera unos problemas sociales tremendos, porque al final cuando no puedes pagar una deuda pierdes tu casa, y eso ya tenemos experiencia de eso, y genera unos problemas de desigualdad brutales. Pero es muy importante aquí el efecto Cantillón. Ese efecto Cantillón que he señalado antes, de que al estar continuamente produciéndose dinero a través de unos sectores determinados, que son unos sectores además improductivos, como son en sí mismo el sector financiero, es improductivo en sí mismo, si no se lleva a las finanzas a crear riqueza, pues no es más que un juego de casino, que es lo que está pasando, que se convierte en un juego de casino. Si tú llevas la economía a darle la máxima prioridad y preferencia al sistema financiero o al sistema de las burbujas inmobiliarias, como pasa aquí en España, que quiebras el sistema económico de un país, lo llevas a la bancarrota, aunque se estén forrando los que juegan al casino y los que pegan pelotazos urbanísticos. Esos se forran, pero el resto de la economía quiebra. Entonces estamos continuamente en esta situación de quiebra moral, jurídica, económica, social, y vamos a estar siempre mientras mantengamos este sistema dual y piramidal en el que estamos. Segunda patología, bueno, que ya lo he anticipado, es que el sistema financiero, el número 2 que tenemos en el sistema financiero, es el mayor poder político y es el auténtico soberano de nuestros días. Es el que marca las reglas del juego. Es decir, tiene tanto poder, gracias a ese efecto Cantillón, de ser ellos los primeros receptores del dinero nuevo, que es que te puede marcar hasta las leyes que tú vas a hacer. Entonces, nosotros hablábamos diciendo, cuando hablamos en dinero positivo y en el movimiento internacional, decíamos que es que teníamos que darnos cuenta de que en los sistemas democráticos se ha hablado de tres poderes de la nación, de la soberanía, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero es que habría que declarar el sistema monetario, el poder monetario, como un poder también de la soberanía. De tal manera que ahora mismo es el más importante, puede ser el más importante, de tal forma que si tú tienes el legislativo, el ejecutivo y el judicial, pero no tienes el poder monetario, que ahora mismo está en los mercados financieros y en la banca privada, entonces ese poder monetario acabará subyugando a los otros tres. Y eso es lo que vemos que pasa. Porque el poder de crear dinero lo constituye a uno en soberano. Las leyes medievales eso lo reconocían. Yo he estudiado, por ejemplo, he leído el Código de las Siete Partidas y ahí claramente se dice el soberano tiene que ser el que monopolice la emisión de moneda, porque si no, deja de ser el soberano. Los reyes lo tenían muy claro. Solo yo puedo acuñar moneda, porque si no, pierdo mi monarquía. Eso es lo que nos ha pasado. Perdemos la soberanía sobre nuestras propias vidas y sobre nuestros propios países porque hemos perdido la capacidad de crear dinero nosotros. Lo crea el sistema financiero privado. Y en tercer lugar, el desastre ecológico. Lógicamente, en un sistema piramidal de crecimiento de deuda, como ha explicado Lola, el crecimiento se vuelve compulsivamente obligatorio. Es que no podemos parar de crecer por culpa del sistema monetario en el que estamos. Todo el mundo está con deudas. Vosotros habéis hecho un enorme esfuerzo, enormemente valioso, por salvar las playas de Tarragona. Bueno, pero resulta que España va a entrar el año próximo con una deuda seguramente del 120%, debido a que con la crisis del COVID ya empezaba con un 100% de deuda, como ha explicado Lola, y va a subir un 20% más, porque la única forma que tenemos de movernos es deuda, deuda, deuda. ¿Cómo tú vas a evitar que esas playas caigan en edificación para turismo salvaje con un país con 120% de deuda? Va a ser muy difícil salvarlo, porque todo el mundo dirá, claro, pues ¿qué le vamos a hacer? Como si no vamos a pagar la deuda, no podemos pagar la deuda, pues tendremos que vender nuestras playas 4 metros cuadrados que nos quedan vírgenes del Mediterráneo, nos tendremos que vender a un resort internacional para tener alguna posibilidad de ese 120% pagar un poquito. Ese es el peligro del sistema y por eso, como decía muy bien Lola en la introducción del taller, es muy importante combinar las acciones locales particulares con las acciones generales sobre lo macro, para que lo macro no nos destroce el gran esfuerzo que hacemos en lo micro. Muy bien, y el glosario, ¿qué es lo que no nos sale? Pasar. El glosario, a ver si consigues el glosario, porque... Glosario, a ver, quédate ahí. ¡Ay! ¡Ay, quédate ahí! Es que como tengo los dedos con sudor en el momento de quitarlos... A ver, con las flechas, antes con las flechas... Mira, el glosario. No, ahora, vale, quédate ahí, quédate ahí. Son unos conceptos que debemos manejar, Lo he intentado reducir a lo mínimo para que sepamos movernos en el sistema euro y sin perdernos, pero yendo a lo fundamental. Primero, lo que hay que saber es que hay una institución llamada Sistema Europeo de Bancos Centrales,
que se constituyó cuando se constituyó el Tratado de Fundación de la Unión Europea, que es del 92, si no recuerdo mal, es el sistema de todos los bancos centrales de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Hay que distinguirlo de la expresión eurosistema. Eurosistema se refiere solo a los bancos centrales de la zona euro, ¿vale? Sin embargo, las leyes, los estatutos, hay unas leyes comunes para todos, para el sistema europeo de bancos centrales, y luego hay unos estatutos específicos del eurosistema para la zona euro, porque ya sabéis que hay algunos países que no tienen el euro, pero están en la Unión Europea. O, por ejemplo, Dinamarca, que mantiene su moneda propia, Suecia también, corona se llama en ambos casos, y luego hay otros países de la zona este que todavía no han entrado en la zona euro, están obligados a entrar, pero todavía no han entrado porque no reúnen las condiciones para ello, pero sí están ya en el sistema europeo de bancos centrales. Entonces, distinguir esos dos conceptos. Después, saber que hay 3 euros que en realidad circulan como 3 formas del euro distintas. Uno, el de alta calidad, es el de las reservas, el dinero reservado solo para los bancos privados. Ahí los tesoros públicos pueden tener parte de ese dinero, pero solo a efecto de custodia nada más. O sea, tenerlo y guardarlo y punto, cual está bien porque es el dinero más seguro y por lo menos está seguro el dinero del tesoro. Lo que no pueden es, por ejemplo, recibir ayuda del Banco Central Europeo. Sin embargo, los bancos individuales comerciales sí están recibiendo continuamente ayudas. Están siendo continuamente rescatados los bancos privados comerciales. Por eso cuando oigáis por ahí decir, pero ¿cómo vamos a emplear el Banco Central para rescatar a los ciudadanos, a los estados? ¡Qué escándalo! ¡Qué falta de respeto a la competencia! ¿Cómo que falta de respeto a la competencia? Si los bancos privados están siendo continuamente, todos los días, rescatados por este dinero que es solo para ellos. Todos los días. El segundo tipo de euros es el digital bancario, el que tenemos anotados nosotros en los ordenadores de los bancos privados. Es un dinero de segunda clase. Es un dinero fungible que puede desaparecer, que si quiebra el banco vas a ir tú detrás, y además que desaparece cuando se devuelven los préstamos, luego obligatoriamente hay que préstamos otra vez, etcétera, 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 que genera unos problemas tremendos, que son los que estamos viendo. Y luego hay un tercer euro, que es el efectivo, que es un sustitutivo parcial de los depósitos, que bueno, tiene la circulación reducida, que ahora tiene un 5 o 10% y es solo para compras de pequeño tamaño. Muy importante recordar el artículo 123 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que eso hay que renegociarlo, obviamente. Y otro concepto muy importante es el concepto de señoreaje. El señoreaje no vais a oír hablar de eso, y en las universidades no se habla de eso, pero ese es un concepto básico. Diría que es el concepto básico del sistema monetario. Todo empieza por el señoreaje. Es el origen del sistema monetario. Es un soberano que emite una moneda. Ese soberano, llamado señor, el hecho de emitir moneda se llama señoreaje. Y entonces tú, el señor soberano de la moneda, al emitir moneda de una determinada u otra y con un objetivo u otro, entonces generas una economía u otra. El señoreaje lo hemos perdido, obviamente. Hemos perdido el dominio soberano sobre la emisión de nuestra propia moneda y nos han metido en una trampa porque el señoreaje en realidad se lo han pasado a los bancos privados, que son los que deciden dónde colocan los préstamos y son los que deciden también comprarse cosas con ese poder de crear dinero que tienen. Fijaos que otra cosa que se dice es cómo le vamos a dar dinero a los estados para que hagan puentes y sin currárselo, simplemente porque el Banco Central se lo da. Coño, si ahora mismo los bancos particulares se compran miles de millones de cosas simplemente tecleando dinero de la nada. Es que lo hacen porque ese privilegio no lo puede tener la comunidad, que es la que está soportando el euro, y sí lo tienen que tener entes particulares. Es una cosa absurda. Pues en ese sistema estamos. Por eso el concepto de señoreaje hay que manejarlo, tenemos que meterlo en la discusión. ¿Qué pasa con el señoreaje? En negrita leemos también la necesidad de crecimiento continuo, como hemos explicado continuamente, como explicamos continuamente, que estamos en un sistema donde no puede más que crecer con el sistema actual, con lo cual es un desastre ecológico, pero además estamos en un peligro continuo de deflación. La palabra deflación la he subrayado porque eso es el gran peligro, uno de ellos, de este sistema. Otro de ellos, además del efecto Cantillon y del esquema Ponzi, la deflación. ¿Y qué es la deflación? No es más ni menos que una situación en la que, como os hemos dicho, que cuando se devuelven los préstamos desaparecen, si en un determinado momento los préstamos que se han devuelto superan a los préstamos que se crean, entonces la cantidad de dinero en circulación en la economía desciende muy peligrosamente. Esa cantidad de dinero se recoge en unos estadísticos, en unos
agregados estadísticos, es decir, unas cifras estadísticas que están en el Banco de España y tal, que se llama M1. Ese M1 mide el dinero en circulación en la economía, que es el dinero del que podemos disponer para la vida cotidiana y para pagar nuestras deudas y para pagar los sueldos y para cumplir los contratos. Pero resulta que puede haber y hay momentos de deflación siempre cuando no se crea crédito suficiente o la cantidad de crédito es menor que los préstamos que se han devuelto. Entonces M1 baja y eso es catastrófico, que es lo que puede estar ocurriendo durante la pandemia. Es catastrófico, eso se llama deflación, que es sale dinero del sistema, hay menos que antes. ¿Qué ocurre? Que la población no va a encontrar dinero para pagar sus sueldos, para cumplir sus contratos, para pagar sus hipotecas, y es una catástrofe. Es lo que, por eso el austericidio, la austeridad, que genera una deflación enorme, cae todo, todas las personas, que además y todas las empresas están endeudadas hasta las cejas, no encuentran dinero para satisfacer ni las deudas ni los contratos que tienen que satisfacer. Y van a la quiebra todos. Y encima, como han puesto de garantía su casa, encima pierden la casa también. Que además, por un fenómeno de deflación, ha perdido valor, con lo cual ni siquiera reconocen el valor que tenía antes, porque le dan un valor muchísimo menor y encima se queda sin casa y con deuda para los próximos 10 años y para sus herederos, que tienen que renunciar a la herencia para no tragarse las deudas. Bueno, es una catástrofe tremenda y lo hemos sufrido en la crisis inmobiliaria nuestra. Ese es un peligro continuo, lo tenemos continuamente, es una espada de Damocles continua. Otros conceptos que hay que controlar, el efecto Cantillon, que se traduce mezclado con el sistema de dinero-deuda, en el cuanto más tienes, más recibes. Esto explica el incremento de la desigualdad de nuestros sistemas. A ver, si el dinero se crea en forma de deuda, los bancos tienden a darle más deuda al que más tiene. Con lo cual hace que, debido al efecto Cantillon, además sea más poderoso de lo que ya era antes. Una persona que tiene 10 casas, como tiene esas 10 casas, va a recibir más préstamos de los bancos privados que el que no tiene ninguna. Con lo cual, la diferencia se va a ir agrandando poco a poco, porque con ese préstamo que recibe, después de 10 casas tendrá 11 y ya la diferencia será 11-0. Pero luego, después de 11, podrá tener 12 y después de 12 podrás tener 13 y el otro se quedará 0 y en la quiebra. Es decir, ese es un sistema que al rico le hace más rico y al pobre le aleja más de la posibilidad de conseguir dinero. Incrementa la desigualdad, quiebra social, ¿vale? Y luego un tema importante del que no se suele hablar, pero habla mucho Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ya hablaremos de él al final, porque hace una propuesta interesante, bastante próxima a la nuestra, y es que como los bancos tienen ese dinero cutre de segunda división y tal, supuestamente para protegerlos se ha montado una serie de regulaciones que son un lío, que son como la Biblia y el Quijote juntos al mismo tiempo. Pues el sistema es muy complejo, con lo cual ese sistema de regulaciones farragosas además le sirve de protección. Le sirve de protección sobre cualquier otra entidad que quiera hacerles la competencia y empezar a producir otro tipo de dinero, etcétera, etcétera. Las regulaciones en realidad ahora mismo están protegiendo al sistema financiero actual. Tienen la parte que es un caos, luego vete tú a saber si se cumplen y normalmente no se pueden cumplir porque son miles de páginas, entonces nadie puede cumplir una regulación de miles de páginas, es imposible. Pero además, si uno quiere ser entidad de crédito, tiene que cumplir una regulación de miles de páginas. Luego, una nueva entidad de crédito es muy difícil que aparezca. Eso crea un blindaje tremendo, tremendo. Y hay una cosa que sí quiero desarrollar y hablar de ella, es después de deflación, donde he puesto deflación, he subrayado, fijaos, ahí he puesto una frase muy importante. Los ahorradores tenemos poco poder sobre el sistema. Estos alemanes que decían que los bancos se dedican a intermediar entre los ahorradores y los inversores, ojalá fuese cierto, porque eso nos daría poder sobre la realidad. Es que si efectivamente consiguiésemos, que es lo que nosotros queremos, que para financiar algo haya que pedirle dinero a los ahorradores, y los ahorradores son la gente común, el pueblo soberano, entonces las decisiones éticas del pueblo soberano tendrán influencia sobre lo que se invierte. Pero ahora mismo eso no importa. Tú como ahorrador tienes muy pocas posibilidades, lo más que puedes pedir como ahorrador es que te cuiden tu dinero y no desaparezca. Porque no vas a tener poder sobre el banco será el que decidirá éticamente hacia dónde va a meter el dinero. Y decide en función de su soberanía. Como él es el que lo crea, pues lo mete donde quiere y si lo quiere meter en empresas contaminantes, lo hará. Así de claro. Bien.
A ver si consigo pasar de página. Vamos a ver qué página tendríamos que ver ahora, ir a la solución, yo creo que ya es lo que nos queda, si podemos solucionarlo. Como sabemos las características del sistema, pues podemos pensar, pues esto no tiene solución, pues es que sí que la tiene. Y además es más asequible y está más próxima de lo que pensamos. Pero necesitamos hacer un poco de fuerza, un poco de fuerza. La solución, ahí está la solución. Bueno, en primer lugar, vamos a ver, lo he metido en una frase en vez de ponerle rayitas, pero vamos a leerlo como si fuesen rayitas cada coma. Vale, en primer lugar, un sistema único. O sea, lo del sistema dual, el reservado ese de privilegio de que solo haya un euro bueno de alta calidad para el sistema bancario y el resto tengamos que comernos el euro malo, eso se acabó. Es decir, ahora mismo las herramientas técnicas, la tecnología actual permite que todos podamos abrir cuenta en los bancos centrales. Y se acabó, un sistema único. Por supuesto, se sobreentiende, de euro de alta calidad, es el que tenemos que usar, el del Banco Central Europeo, de una institución pública emisora de dinero. La siguiente coma, fin del dinero y los reservados bancarios. Pues es lo mismo que lo anterior. Se acaba el dinero cutre de segunda calidad. Eso de tener que registrar y guardar obligatoriamente nuestro dinero en bancos privados, no. En un sistema público, ligado a la fuente de creación de dinero bueno, que es el Banco Central Europeo. Porque si los depósitos los tenemos en el Banco Central Europeo o en una institución similar ligada a él, entonces automáticamente nuestro dinero es seguro y de alta calidad y no necesita depender del esquema Ponzi de deuda para ser creado. Y todos podemos tener cuenta abierta, y porque ya la excusa tecnológica de decir, no, es que como el Banco Central, ¿cómo va a tener una oficina para todo el mundo? Es que ahora se puede vía informática. En el móvil podemos tenerlo. Solo dinero digital público y efectivo. Serían las dos únicas formas del dinero que nos tendríamos que usar. Uno, el efectivo, como ahora, que bueno, se le pueden poner esos límites si quieres que se ponen ahora, 2.500 euros, pues para evitar que la economía sumergida sea excesiva, etcétera, etcétera. Pero en el formato digital que esté anotado en cuentas abiertas en los bancos centrales. Esto es una propuesta real, absolutamente real, que todos los bancos centrales del mundo están investigando ahora, y el nombre oficial que se le da es CBDC, Central Bank Digital Currency. El traducido es moneda digital emitida por el Banco Central. Y todos lo están investigando, porque todos saben esto que os estoy contando, que tenemos un problema con el dinero guardado en los bancos privados, que es un dinero de baja calidad. Y ellos están hablando muy seriamente de ofrecer un Central Bank Digital Currency, dinero digital público. El país que lo tiene más avanzado en la zona europea es Suecia. Suecia lo va a sacar dentro de nada. Su Banco Central lleva ya trabajando bastante tiempo sobre él. Y un país, ojo, y esto sería un bombazo, que lo va a sacar también y lleva presumiendo unos meses de que lo va a sacar, es China. China va a sacar su CBDC. Hay que tener en cuenta que, por supuesto, la forma de emitir el CBDC también puede ser muy variada. Por ejemplo, en Suecia, la banca privada lo que ha presionado es para que se saque un dinero digital público, pero que tenga las limitaciones que el efectivo, las mismas limitaciones que el efectivo, es decir, que no se pueda utilizar demasiado y todo. Bueno, eso es una limitación que le pueden poner, pero es artificiosa. Es artificiosa porque con el paso del tiempo se le quita la limitación y punto. Y todo el mundo puede manejar toda su cantidad de dinero a través del sistema público. Claro que sí. Por lo tanto, todos los CBDC amputados o con cortocircuitos, con limitaciones que se inventen, como lo que están presionando los bancos privados en Suecia, pues sí, tú ponle las limitaciones que quieras, pero en el momento que tienes la infraestructura, la limitación se la quitas enseguida. Incluso el BBVA hizo una investigación hace unos años sobre CBDC y admitía que era imparable. Y entonces también decía, por favor, que solo sea de forma limitada porque nos destruye a los bancos privados actuales. Claro que lo destruye el privilegio, porque ya todo el mundo puede ir a ese reservado que antes solo era para ellos. ¿Qué condiciones tendría que cumplir ese sistema de emisión de dinero digital público? Que tuviese un sistema, como digo ahí, un sistema registrador y emisor
tratado en comunidad y con RAS, sus normas legales tienen que tener normas constitucionales, tienen que ser normas constitucionales, con iniciativa propia y trabajando la división de poderes y la división de funciones. Vale, esto es muy importante y es la parte para mí más difícil del sistema. El problema técnico es el más fácil. El poder abrir todos cuentas en los bancos centrales, incluso a través del móvil o de la tablet o del ordenador, es lo más fácil. Y ya lo saben los bancos privados, que ese monopolio lo van a perder. ¿Qué es lo más difícil? Que nos pongamos todos de acuerdo, en el caso del euro, todos los ciudadanos de la Unión Europea, en darle un estatuto legal, constitucional a ese dinero. ¿Qué tendríamos que tratar en ese estatuto constitucional? ¿Cómo usar el señoreaje? Porque el señoreaje será público. Es decir, si tenemos una institución pública que es la registradora, es la creadora del dinero, y todo el mundo puede abrir cuenta en él, entonces tú puedes inyectar dinero en la cuenta corriente de cada uno en lugar de meterlo en los mercados financieros, como se mete ahora. Por ejemplo, si tienes que confinar a la población por una pandemia, tú, para levantar esa economía y para ayudar a esa población y evitar que quiebre, una quiebra injusta, porque están quebrando porque se quedan para luchar contra la pandemia, como esa gente tiene cuenta abierta en el Banco Central Europeo, puede recibir señoreaje directo en sus cuentas para pagar esas deudas que tiene o esa factura de la luz, el teléfono, etcétera, etcétera. Ahora no lo puede hacer. Ahora lo que hace el Banco Central Europeo para ayudar a las economías que están en quiebras por el COVID es darle dinero a los bancos centrales, a los bancos particulares en forma de reservas, el dinero de alta calidad, para que ellos lo conviertan en dinero de baja calidad, lo inyecten en los mercados financieros y de eso nos llegue una cantidad ínfima que no va a evitar la quiebra de miles de familias, pero va a permitir que mucha gente del sistema financiero se forme. Ahora bien, como ese señoreaje es un gran poder, es una gran responsabilidad y hay que atarlo constitucionalmente. Nosotros pensamos que las dos formas de crear el dinero son dos. Podrían ser dos formas de usar el señoreaje y habría que discutir entre ambas. Una es, de manera alícuota, repartir la creación de dinero en pequeñas cantidades que se reparten individualmente entre los ciudadanos de la Unión Europea y lo llamamos dividendo ciudadano. Repartir ese dividendo al señoreaje, lo repartimos y le damos, por ejemplo, cada cierto tiempo 500 euros en la cuenta corriente de cada ciudadano. Así inyectamos dinero en la economía en función de las necesidades que tendrá que percibir un instituto de emisión de moneda, que habrá que darle un contenido para que sea independiente y que sean honrados a la hora de manejarlo. Y otra forma de inyectar dinero en la economía mediante señoreaje es en gasto público, que todos nos pongamos de acuerdo. Uno de ellos muy claro sería una forma, por ejemplo, usar el señoreaje para condonar la deuda. En la práctica lo que hacemos es usar el señoreaje para pagar esa deuda mecánicamente a través de asientos contables, punto. Y acabamos con la deuda que tenemos. También podríamos utilizar ese señoreaje para el gran beneficio público que supondría la revolución verde. Pero nos tenemos que poner de acuerdo. Por eso la gran limitación del dinero digital público no es tanto la dificultad técnica, que ya está superada por los medios digitales actuales, sino está en que nos pongamos los 350 millones de habitantes de la zona euro a compartir moneda y a manejar conjuntamente el señoreaje. Porque si una ventaja tiene, y para mí solo tiene una, el sistema actual, que es un desastre y del que no podemos salir si no cambiamos el sistema, pero tiene una ventaja, que es que permite que los ciudadanos no piensen y sean pasivos. Y eso a veces puede ser lo más sencillo. Le dejamos a los bancos que sigan ellos emitiendo el dinero, que hagan lo que quieran en forma de deuda, que sigan usando el señoreaje para comprarse cosas y para engordar los mercados financieros, y nosotros relajados a sufrir las quiebras, pero no nos peleamos ni tenemos que discutir entre nosotros. Esa es, entre comillas, la ventaja del sistema actual, que no requiere un pacto político entre todos los ciudadanos de la Unión Europea para hacer uso de nuestro dinero en favor nuestro. ¿Vale? Y a este sistema, que es el que podemos realizar porque es real, porque todos los bancos centrales están estudiando CBDC, todos lo están estudiando. A esto se le llama, y es la última diapositiva, son los nombres que se le dan, son nombres que representan lo mismo. A ver si puedo sacar la última diapositiva con los nombres